En el Congreso de la República como asesor muchas veces, sobre todo en temas de presupuesto. Ese es mi background, es donde principalmente he trabajado, y el último año y medio estoy trabajando en CEPLAN, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, y he estado a cargo del grupo que ha elaborado la directiva de planeamiento estratégico con un equipo obviamente de profesionales. Acá lo que nosotros tenemos que tener, vamos a estudiar la sesión 1 es el contexto general del sistema administrativo de la gestión pública. Entonces vamos a tratar de hacer algunas definiciones y en ese objeto vamos a seguir avanzando hasta llegar a tener pues una conceptualización clara del contexto de la administración pública que nos va a ayudar a comprender mejor. Hay que tener claro que nos estamos refiriendo a la administración de una entidad. Y dentro de la administración de una entidad tienes que tener claro que una cosa es los sistemas administrativos y otra cosa es la gestión de la entidad. Te lo explico de esta forma, por ejemplo. Cuando tú hablas gestión la gestión de la función de abastecimiento o de abastecimiento en una entidad, tú lo que estás viendo es que tú tienes que hacer una gestión de tal manera que te vas a encargar de proveer al área o a la entidad en la que tú estás trabajando de todos los recursos que requiere para su función, para su desarrollo. En cambio, ¿no es cierto?, y una herramienta complementaria es la ley de contrataciones públicas, pero no es solamente, o sea, no sé si me entienden, no es que cuando tú estudias una gestión pública, no solo debes estudiar la ley de contrataciones públicas. La ley de contrataciones públicas es un instrumento en el cual tu marco legal, pero tú tienes que entender que tú vas a comprar bienes, que tienes que tener algunos principios de gestión para comprar bien. Si no, te va a hacer lo único que, o sea, si solo aprendes a aplicar la ley, nunca vas a hacer realmente una buena gestión de abastecimiento. De la misma manera, cuando tú haces gestión de presupuesto, no es solamente estudiar el CIAF o el SIGA, sino es gestionar el presupuesto, es brindarle a que te sirva como un instrumento para programar las intervenciones de la entidad de tal manera que logre los objetivos. Significa que brindes información de calidad al tomador de decisiones, al que administre. O sea, tienes que tener claro de que una cosa, y acá lamentablemente se enseña muy equivocadamente, que cuando tú estudias una parte de la administración pública, no es que te tienen que enseñar solamente el marco normativo, y eso hay que tenerlo claro. Lamentablemente, tú vas a muchos sitios y te enseñan, ya te voy a enseñar gestión presupuestaria, y te enseñan programa presupuestal o el CIAF. No, esos son los instrumentos, pero la idea es que tú para algo sirve este cuerpo de conocimiento, y eso hay que tenerlo claro en todo caso. Lo vamos a ver en todo el transcurso de esta clase para darles una buena comprensión de ese tema. Entonces, sí es importante tener claro que el Estado, obviamente porque nosotros estamos estudiando acá lo público, o sea, si ustedes se van a trabajar en el sector público, tiene que ver mucho con el funcionamiento del Estado, a pesar de que es una cosa muy pequeña o muy grande o trascendente, quizás como la recaudación la recaudación de los recursos que requiere el Estado o una universidad nacional en el caso de ustedes, sigue siendo una entidad que pertenece al Estado. Y el Estado en general es un Estado que ha ido evolucionando con el tiempo, y ahorita pues lo que se tiene es una concepción del Estado moderno que ha surgido recién en los últimos 200 años. Ustedes ven, la historia del Estado es una historia bastante amplia, pero que ha ido evolucionando constantemente. Y el Estado que probablemente en la historia ha durado mucho más es el Estado romano, el tipo imperio, ¿no? Que es la típica estructura es el Estado romano, que es el que más ha durado en el tiempo como un solo cuerpo, que ha logrado pues durar casi como 6 siglos. Probablemente es el único Estado que ha llegado hasta la fecha de durar 6 siglos de existencia de un solo Estado como un imperio dominante por mucho tiempo en la historia. Pues todos los demás han tenido mucho menos duración de eso, ¿no? En la época del medioevo eran muy pequeños, iban cambiando notablemente. Después los estados-ciudades en la época también al final del medioevo, después los estados absolutistas que eran la monarquía de Francia, la monarquía austrohúngara, etcétera, duraron muy poco tiempo, y después viene el Estado moderno, que prácticamente son los que predominan a la fecha en todo el mundo. Y las características que tienen principalmente son que el Estado puede ser definido, que no puede ser definido por sus funciones u objetivos. Es muy difícil decir, oye, un Estado hace esto, porque en algunos casos el Estado hace ciertas cosas, te vas a otro país y no hace nada de eso.
Entonces, lo que sí es más fácil es identificarlo por las características que muestran. Y las características que tienen es, número uno, control de la violencia. O sea, tienen el monopolio del poder, de controlar la violencia. O sea, el único que puede ejercer legalmente la violencia en un Estado es el Estado, y normalmente a través de sus fuerzas de seguridad, tanto las Fuerzas Armadas como la policía. Territorialidad, o sea, están vinculados a un territorio, claramente, todos los estados. Soberanía, en el concepto de que el Estado no es un Estado independiente, soberano, que se debe a su pueblo. No es que no se puede hablar de un Estado si es que está pues subyugado por otro Estado, no se considera que es un Estado independiente. Constitucionalidad, prácticamente todos los estados modernos tienen una constitución. Nosotros en este caso tenemos la constitución la discusión con un cierto grado de discusión, aunque cada vez menos, de la del 93. Otro tema también importante es el Estado de Derecho. O sea, tenemos un sistema judicial. Podrá funcionar recontra mal, pero funciona al final. Si tenemos una discrepancia entre miembros de nuestra sociedad, ¿a dónde nos vamos? Terminamos en el Poder Judicial y que decide el Poder Judicial. Burocracia, tiene una burocracia, en este caso nosotros somos parte de la burocracia, que siempre tenemos un esfuerzo de ir mejorando en el tiempo. Autoridad, legitimidad, o sea, definitivamente siempre hay alguien que es una autoridad, es un régimen, como se dice, jerárquico de organización, ¿no? En el caso de ustedes tienen un decano, en el caso tú tienes una superintendente, y todos nosotros tenemos un presidente de la República. Ciudadanía, el concepto de que hay miembros que son naturalmente miembros de ese Estado, que son en este caso los que nacemos en el territorio correspondiente. Y una cosa que es importante, y que en todo caso acá hay una representante, es que todo Estado tiene que financiarse. ¿Cómo se financia? A través de impuestos. Esas son las características importantes de un impuesto. ¿Y qué provee el Estado? Principalmente provee, según las definiciones modernas, asigna recursos, o sea, se lo da a alguien. Juan Pérez va a recibir un recurso. O distribuye también cosas, bienes, servicios a la población. O estabilidad, genera una estabilidad del país, de la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. También provee bienes públicos. ¿Qué significa? Es otra forma de verlo, es que proviene bienes y servicios que se supone que merecen el bienestar de la población. Cuando se habla de bienes públicos, algún economista acá por casualidad, ya, bueno, entonces bienes públicos, lo que se refiere a un bien público es que tiene esa característica que no lo puede proveer el sector privado. Por ejemplo, es el ejemplo típico que damos todos, es el bomberos. El bomberos nadie va a pagar por tener pues un bombero, porque no lo necesita más que uno a las 500. Entonces lo que normalmente lo hace el Estado, lo provee los bomberos, porque cuando se requiere realmente es efectivo y que suena muy bien. ¿Y cómo lo financiamos? Lo financiamos todos a través de nuestros impuestos. Esa es la característica de bien. Un bien público son las pistas, por ejemplo, porque obviamente el beneficio de las pistas, pues nadie está dispuesto a pagar por una pista, pero todo el mundo, la sociedad como un todo, gana por tener pistas. El semáforo, por ejemplo, es otro ejemplo importante. Todo el mundo sabe que rojo es pare, amarillo es cuidado y verde es adelante. Ese servicio que presta el Estado de decirnos a todos que ese conocimiento es un bien público, porque una vez que está ahí, todos lo beneficiamos, independientemente de que lo paguemos o no lo paguemos. Y es por eso que el Estado es el que esa es la segunda característica. Es que es bien difícil cobrarle a la gente. Una vez que está ahí el servicio, tú no le puedes cobrar a la gente por el servicio de ese bien. Por eso que es recomendable que el Estado lo provea. Una vez que tú pones una pista, no le vas a prohibir, pues no entre a un carro, no entres a la pista. No tiene ningún sentido. Esa es la característica de los bienes. Y pues hay diferentes tipos, que no viene el caso técnico, pero la idea es que esta provisión de bienes que preste el Estado se dan en un proceso político. O sea, tenemos que tener claro de que esto no sucede técnicamente en una realidad. Lo que sucede es que cualquier provisión de bienes se da en un proceso político. Actualmente creo que todos lo vivimos con la competencia de alcalde, ¿no? Todos te ofrecen que te voy a hacer pistas, tránsito, limpieza, recoge la basura. Si tú te das cuenta, y cada uno te hace una oferta diferente. Ahora se han puesto de moda con los alcaldes poner los drones, es completamente ineficiente para la seguridad, no sirve para nada usar eso para la seguridad. 1000 veces mejor es el tener una cámara fija
una cámara que se mueva y es mucho más económico. Un dron puede volar, que te digo, 1 hora, hora y media, se cae y se pierde. Y nunca y se va, y cuesta, va a costar $1000, y se va a caer, se van a perder a cada rato. En cambio, una cámara fija tiene mucho más valor para controlar la seguridad y inclusive tú, si ya sabe la gente que hay una cámara fija ahí, normalmente los ladrones ya se corren de ese lugar. Pero bueno, ¿qué es lo que vemos claramente? Que esa competencia política, ese proceso político, viene y los políticos te ofrecen cualquier cosa porque saben que de esa forma pueden ganar votos y ser elegidos representantes del pueblo. Lo que tenemos que tener claro es que eso sucede a cada rato, y eso es lo normal. Entonces, no es que uno puede realmente ver aislado la funcionalidad de la administración de un Estado independiente del proceso político. Están íntimamente vinculados y eso sucede en todo momento. Entonces, la pregunta número 2 que hay que preguntarnos es que si bien, ¿cuál es la razón de ser del Estado? ¿Cuál es la razón de ser del Estado? Y nos damos cuenta que la razón de ser del Estado es obviamente el bienestar común. Cuando uno entiende el bienestar común, hay que preguntarse previamente qué se entiende por bienestar común. La Constitución lo dice, prácticamente todos nos han enseñado que la razón de ser de un Estado debe ser el bienestar común, pero nadie nos hemos preguntado realmente qué es el bienestar común, cómo se mide el bienestar común, ¿no? Y la pregunta es, ¿el bienestar común es lo mismo que el bienestar de sus ciudadanos? Creo que todos estaríamos bastante de acuerdo con eso, ¿no? Porque siempre se dice, no, con el bienestar del Estado, pero si todos sabemos por la historia, Hitler usó la razón de que por el bienestar del Estado y mató millones de personas. Normalmente los comunistas extremos, de ideologías muy extremas, o los de derechistas extremos, porque son a ambos lados, tanto los de izquierda como los de extrema derecha, creen que el fin es el Estado y no les interesa la persona humana. Normalmente las concepciones más modernas son que el fin del Estado es la persona humana, ¿no? Entonces, entonces siempre cuando hablemos de bien común, tengamos claro de que realmente el verdadero bien que debemos generar es el de los ciudadanos, es el bienestar de los ciudadanos. Y un bien común no puede ser que le hago daño a ella por hacerle bien a él. O sea, no es lógico. Tú tienes que buscar hacer el bien de todos los ciudadanos, lo cual en sí es técnicamente muy poco difícil de hacerlo, pero quede claro conceptualmente de que el bien común no es el bien del Estado, sino es el bien de todos los ciudadanos. Y en ese fin, obviamente, también la seguridad nacional es un componente importantísimo y el desarrollo nacional. Y cuando tú hablas de desarrollo nacional, hay que quedar claro una cosa. ¿Qué es el desarrollo nacional? Y acá también hay un montón de discusión. Porque yo te puedo decir el crecimiento económico, ¿no es cierto? O sea, uno puede decir, ¿sabes qué? El fin del Estado es buscar el crecimiento económico. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que de crecimiento solo no se puede vivir. Lo que uno tiene que normalmente hablar ahora es el desarrollo humano, ¿no es cierto? O sea, de nada hacer un Estado que crezca, si es que no está asegurándose que todos sus ciudadanos estén recibiendo por lo menos acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda digna, seguridad ciudadana, acceso a un trabajo digno. Entonces, cuando tú hablas de desarrollo humano, tú estás haciendo un componente de lo que señala Marta Sen, los componentes que de desarrollo de la persona para un mayor beneficio. Ahora, últimamente, ese concepto ha evolucionado. Ya no solo se habla de desarrollo humano, sino se habla de desarrollo sostenible. O sea, que no solo hay que ver el crecimiento económico, no solo hay que ver que la persona tenga acceso a servicios básicos, ¿no? Sino que también cuidemos el medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, que hay un uso sostenible de los recursos del medio ambiente que nos rodea, principalmente los que vienen de provincias. Este es un tema muy importante porque uno quiere cuidar, que es el territorio, el sostenibilidad, y eso tiene que ver mucho con el tema del desarrollo territorial. Por ejemplo, de alguna manera, ustedes han visitado Lima y ven pues que en Lima, por ejemplo, prácticamente cada 10 cuadras hay una construcción de un edificio. Evento que no está sucediendo, por ejemplo, en Ayacucho. En Ayacucho, según me han contado, pues prácticamente el perfil de la ciudad no ha cambiado no cambia en los últimos años. Pero tú te vas a Ica y tú ves que el perfil de la ciudad sí se están construyendo edificios. Te vas a Trujillo, te vas a Piura, te vas a ciertas ciudades y tú sí te ves que hay un boom, un crecimiento de la sociedad. Entonces tienes que preguntarte, ¿qué es lo que está haciendo o no está haciendo la sociedad para alcanzar ese desarrollo sostenible? Y esas son las cosas que uno tiene que preguntarse cuando dices, ¿cuál es la razón, el fin que busca un Estado? ¿No? Queda claro, pues, en todo caso, que la idea es buscar o el desarrollo humano, o el crecimiento económico, o el desarrollo humano, o el desarrollo sostenible, o el desarrollo territorial. Eso ya depende un poco de cómo cada uno lo conceptualiza y lo internaliza, ¿no? Ahora,
el Estado, ¿cómo se gestiona el Estado? Y acá viene la pregunta más importante, ¿cómo se gestiona el Estado? El Estado no se gestiona solo, sino que se gestiona el gobierno. O sea, y el gobierno, ¿no? Hay que tener claro cuál es la diferencia entre gobierno y Estado. Y a ver, les pregunto para que no se me vayan a ocurrir cuál es la diferencia entre gobierno y Estado. A ver, ¿cuál sería intuitivamente, qué dirían ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre gobierno y Estado? El gobierno es el gobierno, ¿no? Correcto. El Estado, ¿qué duración en el tiempo tiene? Es permanente, ¿no es cierto? Se supone que es en el largo plazo. En cambio, el gobierno es la administración del Estado, que dependiendo del tipo de gobierno, puede ser, pues, si es democráticamente electo, por ejemplo, en el caso del país, es cada 5 años. ¿No es cierto? Ahorita estamos en el gobierno del presidente Ollantumala, que está administrando el Estado por estos años. El anterior fue el presidente García, y el próximo presidente no sabemos quién será, y será una nueva administración pública. Entonces tenemos que tener clara esa diferencia. El gobierno es el que administra el Estado por el periodo que le corresponde. Y lo que nos damos cuenta es que lo que se habla mucho es la paradoja del Estado. El Estado tiene todo el monopolio del poder, tiene recursos económicos, tiene la capacidad para hacer todo. ¿Pero lo hace bien? La pregunta, no lo hace bien, ¿no es cierto? Entonces, lo que a eso se le llama en gestión pública o en políticas públicas la paradoja del Estado. Porque tiene por un lado todo el poder, tiene para contratar todos los burócratas que quiera o no quiera contratar, tiene todos los recursos económicos para proponerse hacer algo y hacerlo, pero por alguna extraña razón no lo hace bien. ¿Qué es lo que pasa? Y eso es lo que vamos a tratar un poco de dilucidar y entender para después tener claro eso acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, primeramente hay que tener los conceptos claros. Y los conceptos claros para eso es tener claro primero qué es gobernabilidad. Y gobernabilidad es la capacidad que tiene un Estado, ¿no?, para gobernarse. Es un concepto estructural de largo plazo. ¿No es cierto? Hay que tenerlo claro. Por ejemplo, le doy un ejemplo muy simple. No sé si ustedes se acordarán, pero por el año 2001 nosotros tuvimos una severa crisis económica internacional. No la crisis esta de 2008 que se cayó la bolsa, porque ahí, si se dan cuenta, América Latina no se afectó. Pero por el 2001 sí vino una severa crisis mundial que a toda América Latina le afectó. Toditos las economías de América Latina decrecieron. ¿Saben qué pasó entre el 2000 y el 2002, que fue el periodo que golpeó la crisis en América Latina? Toditos los países de América Latina, excepto Colombia, Chile y Uruguay, tuvieron cambios bruscos de gobierno. Toditos. Apareció Chávez, apareció Evo, Caegoni González de Gozada, pero no, entra Mesa, en Colombia se cae Maguad, de la Rúa se cae en Argentina, Color de Melo se cae en Brasil. Esa capacidad de no poder resistir las crisis económicas internacionales, eso se llama capacidad de gobernar. Los países que tienen buena gobernabilidad pueden resistir estos embates con mayor dentro de sus sistemas democráticos. Gobernanza es esa capacidad que tiene el Estado de responder a la necesidad, de gobernar efectivamente, pero mezclado con que los productos y servicios que brinda están en correlación con las demandas de los ciudadanos. O sea, ya le mete el poder, ya le mete al concepto de gobernanza, le mete el concepto de que los ciudadanos intervienen en los procesos de decisiones de lo que ofrece el Estado. Es un concepto un poco más complejo que el de gobernabilidad. Y en este concepto muy importante es que tener claro que es la política públicas, la política económica y la gestión pública. Las políticas públicas es que un Estado, cuando llega al poder, normalmente tiene pues unas propuestas políticas que quiere materializar, ¿no? Por ejemplo, este presidente llegó y lo que quería hacer es su lucha, el tema de la inclusión social. ¿Y qué ha aprobado? Aprobó una estrategia para crecer, beca 18, Cuna Más, ¿cómo se llama esto de la alimentación en los colegios? Caliwarma. Entonces, eso es todo ese conjunto de intervenciones para lograr la inclusión social de los más pobres,
Entonces, donde intervienen un montón de instituciones, es una política pública. Otra política pública, por ejemplo, que el presidente está impulsando ahorita con bastante empeño, es la política de seguridad ciudadana. Otra política pública es la política de diversificación productiva. O sea, son aquellas políticas que no corresponden a una sola institución, sino que es una coordinación de esfuerzos de varias entidades públicas para lograr un objetivo político, y esto vuelvo a ser un objetivo político específico del gobierno de turno, ¿no? La política económica, normalmente que no nos preocupamos tanto, pero acá que algunos que somos más o menos de la misma generación, tenemos claro que antes la política económica era preponderante, ¿no? Que no subiera la inflación, que el tipo de cambio no se disparara, ¿no? Cuando todos tenemos, probablemente podemos recordar, más aún, ustedes son de Ayacucho, probablemente tienen también recuerdos mucho más duros de esa época, de la época del primer gobierno de Alan, donde pues prácticamente había muchos problemas. La política económica era central en la preocupación de todos, ¿no? Es otro tipo de política económica. Y la gestión pública hay que tenerlo claro. Bueno, perdón, quiero hacer la política económica, entonces normalmente está formada por la política fiscal, la política monetaria, la política tributaria, la política comercial. Son políticas públicas, pero que tienen un carácter económico. Y finalmente la gestión pública, entonces, y esto hay que tenerlo claro, no estamos estudiando, cuando hablamos de gestión pública, de las políticas públicas, sino estamos hablando de la administración de una institución pública. Y esto hay que tenerlo bien claro. Lamentablemente, y esto sí lo digo con bastante certeza, cuando tú lees muchos documentos, noticias, o van a asistir ustedes, porque probablemente también han asistido antes a otros cursos, confunden las políticas públicas con la gestión pública, cuando son dos conceptos diferentes. Y esto sí quiero quedar claro. Yo he hecho toda esta introducción solamente para diferenciar que cuando hablamos de políticas públicas estamos hablando de un esfuerzo del gobierno por lograr un resultado específico sobre una problemática particular. Cuando yo hablo de gestión pública estoy hablando de la administración de una entidad, ¿no? Y eso lo vamos a ver, seguir viendo más adelante. Entonces hay que tenerlo bien claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Estado? Lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué al final el Estado falla? ¿Por qué? Porque esto ya es un poquito, voy a pasar un poco rápido, pero sí es importante porque hay que conceptualizar que el Estado tiene problemas para lograr estos resultados. O sea, para lograr los resultados que se propone, el Estado tiene muchos problemas. Y lo que pasa es que normalmente nosotros siempre tenemos una concepción tradicional del Estado, como que es yo le llamo como un de contenedores que los voy poniendo uno sobre otro, o como estos legos que uno va construyendo uno sobre otro, ¿no? Le dice, el Estado necesita recursos naturales, pero yo aparte de recursos naturales necesito después población, pero también necesito después empresas, necesito también ¿cómo se llama? Producción, y necesito después cantidad de armas. O sea, como que sumamos que la riqueza de un Estado se va logrando porque yo tengo bienes. Entonces es una acumulación. Cuanto más bienes tengo, el Estado es más rico. Y eso no es así. O sea, una sociedad, un Estado, el desarrollo, la calidad que presta un Estado, la calidad de los bienes y servicios que presta un Estado, no se van construyendo de acumulación de cosas, sino que tú lo que tienes que ver es la integración, el cómo desarrollar intervenciones públicas que brenen eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tenemos que ver es que, por otro lado, el Estado no funciona aislado del mundo, sino que el Estado interactúa con el mundo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, interactúa con un mundo que está cambiando fuertemente, como todos lo vemos en el caso de la tecnología, pero hay montones de cosas que están cambiando, está cambiando las percepciones sociales. El concepto de la familia, por ejemplo, el concepto de la familia actualmente es completamente diferente al concepto de la familia hace 20 años o 30 años. El tema del envejecimiento de la población, por ejemplo, antes pues solo el 10% de la población era más del 65%, y hacia el 2020 y tanto vamos a estar llegando a un porcentaje mucho mayor de población de tercera edad. Y eso significa que hasta los servicios que presta el Estado tienen que cambiar, etcétera, etcétera. El cambio tecnológico, por ejemplo. Estas maquinitas ahora pues cada vez se van a hacer más fundamentales y tienen tremendos impactos hasta en las profesionales, porque si los profesionales no nos actualizamos con las tecnologías, nos vamos quedando y nos vamos desactualizando.